buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego, Endocrisis o Endocrisis, que nos cuenta Steam sobre este juego que es un shoot'em up táctico, por lo menos es con lo que tengo yo entendido. Lucha contra grandes jefes, aumenta el poder de tu nave a través de niveles y secretos, absorber o usar tu escudo contra las balas enemigas es la estrategia de defensa clave. Tiene musicota bastante alta, me estoy ahí tronando un poquito, pero bueno, lo estoy pasando bien porque la música es bastante llamativa, es bastante animada. Es un Bullet Hell arcade difícil en 3D para un jugador con un precio de unos 8 euros más o menos, 8,19, y que se supone que ya podéis comprar en Steam, aunque supuestamente salía más adelante, pero aquí aparece como día 25 de junio de 2021, desarrollado y editado por Arturo Bushman. Así que no me voy a entretener más y vamos a darle caña a ver de qué estamos hablando, qué tal está este Endocrisis y a ver si merece la pena. Así que vamos a darle cera. ¡Comenzamos! Parece un juego difícil, que no estoy acabando de entender demasiado bien, pero venga, vamos a darle caña. Que se me escapan los cabrones. Para aumentar el nivel del disparo necesitamos 5 enemigos más. Venga, y eso para bloquear. Bien. Bien. Deja de disparar. Pues no sé. Venga, que me revientan. Disparo plus. Bien, genial, fenomenal, fantástico. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Está guapo, ¿eh? Está chulo. El juego es como muy retro, pero con toquecillos modernos. Muy brillante él. Este me va a reventar. Lo estoy viendo yo. A ver. Va a ser complicadico, ¿eh? Vamos, que vaya recargando el disparo un poco porque no tengo yo. Que me matan. Solo te pueden tocar. Vale, si te tocan, mueres. Así que vamos a volver a intentarlo y vamos a intentar hacerlo bien. Vale, parece entretenido. Es un juego jodido. Es un juego jodido. Donde además el disparo se va agotando un poco. Hay que dejar que vaya cargando. Porque si no, no lo tenemos en todo nuestro esplendor. Todo su esplendor. 100%, absorbemos y además conseguimos, pues, mejor disparo, ¿no? Conseguimos tenerlo al 100% de bloqueador. Bloquear con armadura. Pero claro, dices, coño. El problema está en que... Vale. ¡Ey! Cuidadín, cuidadín. Pues hay que gastar con cabeza. Hay que gastar con cabeza. Porque si no... Si no pasa lo que pasa. %, vale. Cojonudo. Hay que dejar que vaya cargando. Que se me va acabando si no esto, pero no me pueden tocar. Me cago en 10, sí te pueden tocar, pero la vida va en función de ese porcentaje también. Así que va recargando la vida y el disparo. No puedo ir arriesgando a tope. Pues a ver cómo me cargo yo a este. Sin que me joda vivo. Casi me engancha, chaval. ¿Y esto? El final del nivel. Bien, correcto.
Maravilloso. Perfect. Impacto recibido sin armadura, 0. Logro desbloqueado. Pues no he leído cómo se llama. Pero bueno, volvemos al mapa y podremos hacer otro nivel. ¿No? Ah, amigo, míralo. Estos son los niveles a los que te puedes meter. Etapa de ansiedad. Completo perfect. Completo perfect, ese sí. Aprende los conceptos básicos. Y ya empezamos en uno que se llama etapa de ansiedad, ¿eh? Etapa de interés. Curiosidad. Bueno, pues vamos a darle a este. Está bien, me gusta, me parece interesante. Para ganar el disparo plus necesitamos ahora matar 110 enemigos. Y esto ya empieza a ser más importante. Ya empieza a dar un poco por el culo el juego. Porque el otro era para ir aprendiendo cómo funciona. Me parece genial. Me muero. ¡Me muero! ¡Me muero! Vale, me recupero así. Joder, tío. ¿En serio me lo estás contando? Joder, que si da ansiedad esto. ¡Es chungo! Vale, absorbes de las balas. Perfecto, cojonuten. ¿Cómo lo podré matar, digo yo, no? Me ha reventado, tío, me ha reventado. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado esto. Vale, ahora que ya lo he pillado. Me cago en 10, me están esperando, ¿eh? Para hacerme el trenecito aquí. Bueno, venga, 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 venga. Vamos a joderle la mecha esa. Vamos, reviéntalo. ¿Puedo con él? ¿Puedo con él? No, me ha vuelto a reventar. Me ha reventado, tío. Es que no puedo con él. Necesito un disparo mejor, ¿eh? Venga, vamos a intentar acabar con las naves. Cuantas más naves matemos, mejor. Da igual que se me pongan tontos, porque... Vale. Porque voy con un 7% y voy a morir. Vamos a palmar. Está complicado esto, ¿eh? José Fruta. Me mata. Me mata. Me mata, me mata. Se va y me mata. Vale, disparo. Absorbe. Uf, macho. Voy a morir. Aumenta la velocidad. Pues lo que me faltaba. Más velocidad. Uf, ansiedad, ansiedad. Decían que se llamaba ansiedad, ¿no? Claro que se llama ansiedad esto. Me cago en la madre que lo parió. Me matan, me matan. ¡Uf! Nos hemos conseguido pasar el nivel, muchachos. Impactos recibidos sin armadura. Pues 3, sí. Me he llevado 3 ostiones, pero vamos, bien. Bien me los he llevado. Completo. Completo. Y vamos a la etapa de interés. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. El juego es retante, me gusta. Es original, tiene su rollo. Y bueno, vamos a ir matando navecitas según van saliendo. Quiero rascarme porque me está picando un poco la jeta. Pero creo que voy a morir si me rasco. Ay, ay, ay. Ay, 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 mama. Disparo vertical. Vale, tengo disparo vertical de aquí. Pues genial. Fantástico. ¿Voy avanzando yo? Voy avanzando yo a distintas partes de la etapa. Vale, perfecto. Vamos a ir tirando. Y es eso, un Bullet Hell. Muy divertido. No sé por qué me ha dado por picarme la jeta hoy. Tanto.
Antes de que se pongan muy tontos. Vale, puedes ir tranquilo, con tiempo. Claro, para eso lo del disparo vertical, vaya. 83%, venga, asoma. 89, 90, vale, va cargando con tiempo, eso es bueno. Ahí nos cargamos bien. Y ya van viniendo cositas para joder. Me cago en 10, pero ¿qué ha pasado? Es un juego que está entretenido, tiene buena pinta. Tiene su rollo guay. Y es un poco como esas interface que nos mostraban a finales de los 80 o en los 90, como si sería un entorno de realidad virtual, ¿no? Algo así, ese rollito futurista, retrofuturista, porque ahora no concebimos el futuro de la misma manera. Pero bien, acaban de salir de aquí, me acaban de dar lo mío y lo de mi primo. Correcto. ¿Tengo un escudo por ahí? Claro, tío. Y decían que sin disparar. Ahora lo he entendido. Vamos a ver si carga un poco esto, porque me veo que me viene haciendo falta un poquito de carga, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Qué bien. Este. Dale, cabrones. Vamos. A ver qué hay por aquí arriba. Si hubiera algo interesante para hacer. Hay que tener cuidado. ¿Qué ha pasado? Es que no sé qué pasa, ¿por qué no dispara, eh? No sé qué pasa, ¿por qué no dispara? Creo que me ha dejado bloqueado esto. Espero que no sea un bugazo. No, no quiere ir. No quiere ir. No funciona, no dispara. ¿Tiene algún bug? ¿Tiene algún bug el juego o no lo entiendo yo? Ahí os lo dejo. Bueno, pues vamos a seguir probándolo, un poquito, vamos a intentar avanzar por el nivel, si no tenemos que salir y probar otro nivel diferente. Aquí me está dando una serie de bugs que no me permiten continuar porque empieza a disparar mal, empieza a fallar el disparo, no hace lo que tiene que hacer y no puedo seguir avanzando, no hago más que morir. Por culpa de un bug, como bien os digo, no por culpa mía. Al principio pensaba yo que eran cosas mías, pero no, tiene un bug ahí un poco extraño. Y me parece que ese nivel es muy mejorable porque tiene algún problema todavía que solucionar. Por lo visto, sí ha salido venta al público, como habíamos dicho, pues por el día 21 de junio, ¿no? Aunque no es eso lo que viene en la propia página de la compañía, por lo que miré que salía para allá dentro de unos días. O sea, pues más bien para el 21 de julio o por ahí, no recuerdo exactamente fecha. O veintitantos, 25, creo que me suena más lo que vi. Y claro, aquí empieza a fallar y esto es un problema porque tú quieres hacer cosas, disparar, ves y ya no dispara. Ya no dispara. Va lento y ya no quiere disparar. Entonces es un tema. Porque quieres sobrevivir y no puedes. Y aquí, ¿cómo coño sales aquí? Ese es el problema. Tendrías que acabar con todas las naves para que eso termine y nos abran el camino. Quiero suponerme, pero es que no hay forma porque empieza a fallar el disparo. El vertical esa vez me estaba yendo bien, pero con el vertical no hago una mierda. Con el horizontal no podía hacer nada. Entonces vamos a volver al mapa, vamos a probar otro nivel, a ver si ocurre lo mismo o no ocurre lo mismo. Estos niveles de curiosidad, completo, perfect, interés. Curiosidad e interés. Por lo visto nos abren zonas de aquí que están cerradas. Pues vamos a intentarlo, vamos a intentar abrir esta, vamos a probar este nivel y yo creo que os podéis hacer una idea
es jefe, son jefes, ¿vale? Os podéis hacer una idea de a lo que nos enfrentamos, qué tipo de juego es, etcétera. Vale, cargamos de ahí. Seguimos. Bueno, pues parece muy fácil, debe ser un poco de introducción esto. Ah, claro, mira, ya empieza a girar esto para volverte un poquito loco. Cojonuten. Tengo que aguantar ahora un poquito. Es que además aquí es muy fácil que te maten, ¿eh? Ojo, cuidado, ya voy mal. Y he muerto. Pues no era tan sencillo como parece. Te vuelve loco esto, ¿eh? Aquí, por ejemplo, el disparo y todo funciona correcto. Va de lujo. No prometo que no me vuelvan a matar, porque posiblemente sí. He fallado ahí. O he fallado o ha fallado. No lo sé, no lo tengo claro del todo. Bueno, vamos a intentar aguantar. Va. Llevo un impacto, ¿eh? Innecesario, además. Y muy innecesario. A ver cuándo lo puedo golpear. Fua, es que si ocupo más. Va a ser difícil que no me... que no me atice. Mala hostia, tío. Mala hostia. Vamos, vamos, peta. ¿Cómo hago esto? Vale, 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 vale. Venga. Venga. Venga, sufre, perra. ¿Por qué ha fallado ahí? No entiendo, sí, creo que lo he hecho perfecto. Bueno. Es bastante técnico, ¿eh? Es bastante técnico el título. Hay que apurar mucho, hay que hacer todo perfecto, si no, olvídate. Pero está bien, está guapo, está divertido. ¡Bien! Me han dado 3 golpecitos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por lo visto nos van a contar un poquito sobre el lore, ¿no? ¿Por qué este juego? ¿Qué soy yo? ¿Soy yo quien hace las órdenes? ¿O simplemente sigo las órdenes de mi mente? ¿Quién controla mis emociones? Pero tu mente eres tú. Depende cómo se quiera ver, en qué contexto y de qué manera. Pero yo diría que ahora mismo, pues no hay nada apuntando ahí, ¿o qué? Sería para pasar a una nueva zona. Venga, pues vamos a probar el siguiente jefe, porque aquí debe haber jefe. También, a ser de ese color, yo creo que son jefes. Lo otro son niveles, ¿no? Estos son jefes. Vale, pues perfecto. A ver qué podemos hacer. Y la vida, pues es esa barra de ahí. Tenemos que dar en el maldito centro. Qué bien. Qué bien, ni disparo tengo. La manera es ir absorbiendo. Venga, ya podemos. Pero es que hay que hacerlo muy, muy al palo, ¿eh? La jodí. ¡Hostia! Menos mal, ¿eh? Ya la jodí. Que no entiendo por qué, porque yo creo que lo hago bien, pero por lo visto no. Pues nada, le he dado al botón y no me ha hecho mucho caso. No sé si la culpa es mía, pero bueno, vamos a intentarlo. Tercer intento, ¿eh? El segundo no lo he puesto, para no martirizaros, pero bueno, como reto está bien. Venga, reviéntalo ahí. Al cabronazo. La cosa es que hay veces que yo creo que no es cosa mía. Bueno, ahí sí, pero lo he visto.
a tirar las bombas esas y complicado tema. Y ahí pues me lo he comido, como un salado. Hay que tener bastante cuidado. Ahora es cuando se calienta. Tengo 44, tengo que cargar, porque una de estas me van a joder. Hay veces que hay que saber no disparar. Me cago en 10. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! No sé yo si podré con él ahora, ¿eh? Dios mío, tengo miedo. Es un temita lo del juego este. Es un temita bastante contundente, ¿eh? Que parece que no, pero sí. Es difícil y yo creo que a veces fallan los hitboxes. Creo que tiene algún bug de vez en cuando y hay cositas que solucionar. Porque ya no es cuestión de mi torpeza, que puede que me salga mal a veces, porque el juego es muy técnico, muy técnico. O sea, exige bastante. Hay que ser muy preciso, hay que hacer los movimientos muy claros y hacerlos muy bien, no fallar o te comen, ¿vale? Ahí por ejemplo, ¿ves? Otra vez, pero lo he estado apurando así las otras veces y no era la misma historia. Quiero decir, no lo tengo claro. Ahí puede haber sido error mío. Sí, las otras veces que no os he puesto y que sí tengo aquí grabadas, pero no voy a hacer un vídeo de 50 minutos o de una hora para esto, pues me está pareciendo que el juego está bien, pero los hitboxes no sé si bien del todo sería la palabra correcta. Es el problema que tengo yo con esto, que no lo tengo claro. A ver. Vale, ahora está funcionando. Ahí no ha funcionado correctamente. Y ahí sí, qué casualidad, y estaba en el mismo sitio, ¿eh? Entre que hay que calcular muy bien, y se te puede ir por medio milímetro y cagarla, ya es una cosa que... loquísima, ¿eh? Bueno, ahí la he liado yo. Vale, ahí la he liado yo. Pero no sé, el juego es complicadito, ¿eh? Ojo, cuidado. Que el juego se las trae, es un pelín cabrón. Ojito, ¿eh? Y que no nos peguen, porque nos quedamos sin balas. Hay que intentar atacar de la manera que sea efectiva, eficaz y cuando sea necesario para que no nos crujan. Claro, fíjate tú cómo gira aquí el amigo y lo que lanza. Entonces hay que intentar aprovechar a recargarnos con las bolitas pequeñas. Si nos salimos también podemos recargar, ¿eh? Pero es más peligroso. Así que casi lo mejor es intentar sobrevivir así. Por lo menos es como yo lo veo. Vale, pues la he giñado. Y ahora posiblemente lo pague caro. Bueno, venga, absorbe ahí. Va a dispararme y no quiero quedarme yo sin armadura. Así que habrá que tener cuidado. Venga, vamos a ver si carga un poco más. Porque como me toque, si no estoy vendido. Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Mientras esto vaya bien, absorbe ahí un poco para conseguir vida. ¿Dónde vas, amigo? Venga. Creo que lo tengo, ¿eh? El pobre ya está pidiendo clemencia, pero a la mínima te pueden matar. Oh yeah, tíos, pues me gusta el juego, está bastante bien, está entretenido. Está entretenido. Tiene ese rollo antiguo, ¿no? Ochentero, que aseguro que a unos cuantos de vosotros os puede molar. Os puede molar. Así que tenemos todos los niveles hechos menos este, que yo creo que tiene problemas. ¿Quieres emociones? ¿Por qué? Son inútiles. O podríamos pasar a otras zonas nuevas para poder seguir investigando. Tenemos más zonas de jefe, 3 zonas en concreto de jefe, 4 zonas en concreto de jefe, ¿vale? Y esta zona interna que desbloquearíamos después de hacer otros tantos niveles. No sé si el juego llega más allá, parece que no hay más, pero son unos cuantos niveles de diversión. Tenemos aquí una esquinita también con otro nivel. Y como se hacen complicados algunos de los niveles, no os creéis que os lo vais a pasar todos a la primera. Yo ya os aviso, chicos.
Y ya antes de concluir, pues estamos aquí en la pantalla de título del propio videojuego para comentar qué es lo que me ha parecido finalmente, qué bondades hay que destacar y qué cosas malas, por desgracia, en este título sí hay que decir. Tiene ese rollo ochentero, ¿no? Retrofuturista que nos vendían en aquel momento, finales de los 80, con esa estética de cuadritos de luces de neón, más o menos, una especie de luces de neón, una especie de rayos láser que delimitaban las distintas zonas, que era como nos querían vender algo que era una especie de comienzo, o las ideas de realidad virtual también. Algunos de vosotros sabéis a qué me refiero, podéis dejarlo en la cajita de comentarios, y tiene pues esos colorines muy a destacar, y ese desarrollo artístico que sí que me gusta para un juego de este palo, bastante sencillito, porque es bastante sencillito en sus mecánicas, pero no en su proceder, porque es jodido el juego. ¿Qué más podemos decir? Que por desgracia tiene algún problema con los hitboxes que he podido detectar, tiene algún problema donde en uno de los niveles, lo habéis visto, está en la grabación, no funcionan los botones y es un engorro, no se puede avanzar, ese nivel no se puede superar, y si no, de pura potra igual lo consigues en alguna de estas, pero no funciona bien el disparo, falla, se encasquilla, a veces dispara, otras veces ni siquiera dispara en un montón de segundos, por lo cual estás muerto, falla, le dan teleles, es un problema que hay que solucionar. Por lo cual no aconsejaría la compra ahora hasta que no se solucione eso. Supongo que irán incluyendo parches poco a poco. Los demás niveles más o menos sí son bien jugables. Habéis visto que se pueden disfrutar. Tienen algún pequeño problemilla en alguna pequeña ocasión que te puede dar ese dolor de cabeza que no buscas. Porque evidentemente un juego que es tan técnico debería ser muy preciso en todo lo que haga. Porque no te puedes comer algo que no sea culpa tuya. Porque al final acabas muriendo, es un título que no perdona. Por lo cual podría decir que la idea en sí y la originalidad del título me gustan, la estética me gusta, la idea me gusta, por tanto, pero la ejecución no es correcta del todo y habrá que esperar si esto mejora un poquito con el tiempo. Ya os digo, el precio no es muy alto, si os queréis arriesgar de momento vais a pagar unos 8 euros, no es mucho, pero si os esperáis un poquito, pues quizá podáis encontrar un producto mejor terminado. Con esto me despido, no quiero daros más la brasa, simplemente quería avisaros de esto porque cuando tengo que decirlo se dice, y lo digo también como ayuda para el creador, porque evidentemente va a tener esa información para poder arreglar esos problemillas que me he encontrado, y seguramente algún streamer más o algún youtuber pues ha podido encontrar en el transcurso de la partida. Simplemente todo es mejorable, en este caso por el momento hay que arreglar eso, pero el título por lo demás no tengo ninguna pega, está muy guapo, es divertido, mola, es complicadillo, pero a los que os gustan este tipo de títulos seguro que lo vais a disfrutar. Y nada más, chicos, pues deciros que ahí abajo os podéis suscribir. También darle a la campanita si no queréis perderos nada para que os avise YouTube. También podéis formar parte de los miembros de Maloney Gaming ahí abajo, que es un apoyo muy grande y ayuda mogollón a que el canal pueda mejorar y siempre arreglar alguna cosilla, porque todo a veces se estropea, y poder traeros otros tantos juegos interesantes. Y por otra parte, como siempre, dedito para arriba si lo has pasado bien, si te ha divertido, te ha entretenido o te ha servido este gameplay. Chicos, y como digo siempre, toca despedirse, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.